Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla y les saluda es su profesor Carlos Cernaque, profesor de Ciencias Sociales. En esta oportunidad estaremos hablando de una de las culturas eh, más conocidas del mundo, en realidad. ¿Por qué más conocida del mundo? No, me gustaría empezar con una pregunta en realidad. ¿Puede un imperio durar para siempre? Obviamente no, pero hay que tener en cuenta que su influencia de la cultura romana sí dura hasta hoy, ¿no? El latín es el idioma madre de muchísimas lenguas modernas, ¿no? El derecho romano es el punto de partida de todas las leyes del mundo. Sus instituciones han sido el modelo de estados modernos. Aún hoy, no tan lejos de su antiguo esplendor, Roma sigue siendo la ciudad a donde todos confluyen los caminos, ¿no? Eso es lo que me gusta. La frase que me gustaría empezar es la de todos los caminos confluyen a Roma, ¿no? Y es que no es que esté hablando de un concepto arquitectónico de sus caminos en realidad, ¿no? Porque en sí todos los caminos de ese imperio conducían a Roma en realidad, ¿no? Pero en sí, en fin, estaremos hablando de lo que es la cultura romana. La cultura romana es la sucesora de la cultura griega. Se desarrolló en la península itálica y esta península se encuentra al sur de Europa, ¿no? Penetrando en forma de bota en el mar Mediterráneo y nuevamente nuevos conquistadores del Mediterráneo. Estuvimos hablando de los egipcios, estuvimos hablando de los griegos y ahora estamos hablando de los que también conquistaron el Mediterráneo y ahora estamos hablando de otra cultura que también conquistó el Mediterráneo. Sus límites en la antigüedad fueron por el norte con los Alpes, por el sur con el mar Jónico y el Mediterráneo, por el este con el mar Adriático y por el oeste con el mar Tirreo, ¿no? ¿Cuáles son los pueblos y las culturas que llegaron a desarrollarse en Roma? ¿No? Tenemos a los mediterráneos, los italiotas, ¿no? Los griegos, los etruscos y los galos, ¿no? Como ustedes pueden observar, dentro de este espacio se encuentran las culturas griegas, ¿no? Los mediterráneos vendrían a ser los oriundos del lugar, ¿no? Pero en sí no se sabe dónde llegaron, ¿no? Fueron asimilados por los nuevos invasores de la península en realidad. Los italiotas eran de raza indoeuropea, que invadieron las llanuras del Po, la Italia peninsular y Sicilia, aportando las técnicas del bronce y del hierro. De norte a sur pertenecían a este grupo los umbríos, los sabinos, los samnitas, que poblaron los montes. Los griegos se establecieron al sur de la península, formando la llamada Magna Grecia, ¿no? En esa región sobresalieron las ciudades de Tarento, Nápoles y Siracusa. También tenemos los etruscos, que procedían de Asia Menor, ocuparon la región de Toscana, construyeron ciudades amuralladas. También tenemos a los galos, que ocuparon la Galia Cisalpina. Eh, Ahora, si es que estamos hablando de los periodos de la historia de Roma, estamos hablando de que la cultura romana tuvo tres épocas, tres periodos, ¿no? Como ustedes pueden observar en la diapositiva, tenemos a la monarquía, a la república y a la etapa del imperio, ¿no? La cronología de ella es que aproximadamente empezó en los 753 a.C., ¿no? Y culminó, algunos autores mencionan que es el 395 después de Cristo, otros autores mencionan el 476 después de Cristo, ¿no? Ahí como que se confunde un poco la cosa, ¿no? Pero lo que sí es necesario que sepamos es que Roma se dividió en dos imperios, ¿no? Y uno de ellos fue el Imperio Bizantino y de eso pasa otra historia, ¿no? Pero que después ya la estaremos contando. ¿Qué podemos decir de la monarquía, ¿no? Que es el objeto de estudio de esta clase en sí. Solamente vamos a hablar de la monarquía. Tenía una etapa de leyenda, ¿no? Una etapa de leyenda, así como el Imperio Tahuantinsuyo empezó con Manco Inca, que esa fue la etapa de leyenda. La cultura romana también tuvo una etapa de leyenda. Se inicia con el gobierno de Rómulo en el año 753 y que incluye en el año 509, ¿no? Con la expulsión del rey Tarquino el Soberbio. A ver, Roma fue fundada en Lacio, a orillas del río Tíber y próximo al mar.
Según la leyenda, los romanos descendían del héroe troyano Eneas. Su hijo Ascanio fundó el reino de Alba. Uno de sus descendientes fue Númitor, a quien su hermano Armulio le arrebató el trono. Rea Silvina, la hija de Númitor, fue consagrada al culto de Vesta y obligada a mantener el celibato. El dios Marte se enamoró de Rea Silvia, de cuya unión nacieron los gemelos Rómulo y Remo. Ya me imagino que han escuchado acerca de ello, ¿no? Donde Rómulo pudo asesinar a su hermano Remo, quien ambos tenían la intención de conquistar Roma, de iniciar una ciudad que se llama Roma, porque eran descendientes de los dioses, pero como había mucha dificultad entre ellos, entonces Rómulo asesinó a su hermano y le dio ese tipo de fin, por así decirlo, ¿no? Entonces, estamos teniendo en consideración de que la etapa monárquica estaba dividida en dos dinastías, la dinastía latina y la dinastía etrusca, ¿no? Empecemos con la dinastía latina, ¿no? Rómulo fue el primer monarca que fundó Roma, implantó el sistema de gobierno monárquico, ¿no? Para poblar su reino funcionó las tribus latinas y sabinas. Después de un reinado breve, desapareció misteriosamente, ¿no? La leyenda cuenta que su padre Marte se lo llevó al cielo y su muerte fue adorada con el nombre de Quirino. Después le sigue Numa Pompilio. Este rey organizó el culto romano, creó las escuelas sacerdotales y mandó construir el templo de Jano, que permanecía abierto en tiempo de guerra y cerrado en tiempo de paz, ¿no? Tenemos después con Tulio Hostilio, un rey guerrero, organizó un imbatible ejército con el que destruyó el reino del Alba y convirtió a Roma en la primera potencia de Lacio. Le sigue Anco Marcio, ¿no? Conocido como el rey comerciante. Fue un gobernante pacífico que hizo de Roma un centro de intercambio comercial. Mandó a construir el pueblo de Ostia en la desembocadura del río Tíber para incentivar el comercio. Culminando con Anco Marcio, culmina la dinastía latina, ¿no? Pasando a otro tipo de dinastía, la dinastía etrusca, empezando con Tarquino el Antiguo. Este rey consagró un templo de Júpiter en la cumbre del Capitolio, mandó construir el foro, la cloaca máxima, el circo máximo para los juegos populares, introdujo el arte y la religión. Continúa con Servio Tulio, quien mandó construir una muralla que protegería la ciudad. Como reformador social organizó al pueblo en 7 clases sociales, y ya los vamos a mencionar según su fortuna para el pago de impuestos. Y culminó la etapa monárquica con Tarquino el Soberbio, ¿no? Este rey fue el asesino de su suegro Servio Tulio. Era un tirano, ¿no? Entregado a los placeres mundanos, por cuya razón se ganó toda la antipatía del pueblo, ¿no? Violó a Lucrecia, violó a Lucrecia, esposa de un destacado ciudadano, acto que dio lugar a una asamblea popular en el cual le quitaron el mando, ¿no? Como consecuencia de lo sucedido y con la aprobación del ejército se cambió la forma de gobierno al sistema republicano. Y ya hablaremos en la siguiente clase acerca de cómo fue el sistema republicano, ¿no? Pero me gustaría mencionar cómo era la organización política, ¿no? En el periodo monárquico tenía como autoridad el rey, la asamblea popular y el senado, ¿no? ¿Quién era el rey? Era la autoridad máxima. ¿Quién era la asamblea popular? Era la integración de ciudadanos libres con edad militar. Era una asamblea que era convocada por el rey al pie del Capitolio, donde aprobaban o rechazaban las leyes, ¿no? Por aclamación unánime. Y después estaba el Senado, que era un conjunto de 300 ancianos patricios. ¿Qué es un patricio? Ya lo vamos a mencionar, ¿no? Su función era aconsejar al rey y representar los candidatos para la sucesión al trono real. El cargo de senador era vitalicio en realidad, ¿no? Ahora, la organización social en sí era una condición muy llamativa desde una visión patriarcal. ¿Cómo así? El padre era la autoridad máxima del hogar,
¿no? Él tenía el derecho de la vida hasta de la muerte de su esposa, de sus hijos y todo ello. Inclusive, ¿no? El padre podía vender a sus hijos como esclavos. O sea, tú te imaginas, ¿no? Tu amigo ese que tú dices, oye, tú no vales nada, tu padre no te quiere. Imagínate, su papá, si estaba en desacuerdo con su hijo, lo podía vender. Inclusive tú, si te portas mal, eres muy mal criado, te podía vender tu papá a ti. Entonces, bajo ese tipo de condición se vivía en la cultura romana, ¿no? La madre, ¿no? O la mujer de la casa tenía más participación social que en la cultura griega. En la cultura griega ni siquiera las mujeres ni siquiera iban al colegio. Era solamente estaban en el hogar. En la cultura romana tenían un poco más de participación social, por así decirlo. Podían acompañar a los esposos a las actividades sociales, ¿no? Pero siempre tienen que estar designadas por el esposo, ¿no? O el padre. Los hijos no tenían libertad aunque fuesen casados. A esta dependencia se le llamó la patria potestad, ¿no? Ahora, las clases sociales. Ahora sí, ya hablando un poco del concepto de lo que estamos observando en la diapositiva. Las clases sociales. La monarquía romana, dentro de la monarquía romana existían tres clases sociales, ¿no? Los patricios, los plebeyos, una que no pude encontrar una imagen específica, que son los clientes, y después los esclavos, ¿no? ¿Qué podemos encontrar como los patricios? ¿No? Eran los que formaban la clase aristocrática, constituían el verdadero pueblo con los derechos de los ciudadanos en general, ¿no? Y ellos, por así decirlo, se creían los descendientes de los fundadores de Roma, ¿no? Los plebeyos, ¿no? Por así decirlo, eran los de la clase social más numerosa, integrada por los ciudadanos de origen diverso, tales como extranjeros, los libertos, los habitantes de las ciudades dominadas, los vagabundos también, ¿no? Aumentaron sus derechos políticos, sociales, militares, religiosos, ¿no? Y posteriormente fueron ganando el derecho a la ciudadanía romana. Se dedicaban a la agricultura, al comercio, a la industria y pagaban realmente impuestos al Estado, ¿no? Los clientes eran los hombres libres, pero de condición pobre. Se encontraban bajo el amparo del padre de familia, quien les daba vivienda y tierras para el cultivo. Y por último tenemos los esclavos. Esta clase estaba constituida por los prisioneros de guerra, los hombres comprados en los mercados, eran considerados como animales, como cosas, no tenían ni derecho, ni siquiera tenían derecho a la vida, ¿no? Lo único que se encargaban era de trabajar. Y bueno, con esto hemos concluido la primera parte de la cultura romana. Espero que les hayan gustado, que les haya gustado este tipo de información, ¿no? Y esperemos encontrarnos una próxima oportunidad. Muchas gracias por quedarse hasta este punto del video.